A una narradora excelente y a una poeta también increíble que escribió su libro junto con Antonio Pinto, un poeta italiano. Las vamos a entrevistar, queremos que las conozcan, nos van a contar cómo es el libro. Los invito, siéntense, tomen asiento, pónganse cómodos, la vamos a pasar muy bien. Bueno, chicas, lo primero que les quiero preguntar es un chusmerío. Cuéntenme cómo se descubrieron como escritoras, cuando dijeron, bueno, yo voy a ser escritora, yo voy a publicar libros, yo quiero ser esto en la vida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? Hola a todos. Bueno, yo en realidad era muy chica y me descubrí escritora en el mismo momento que me descubrí lectora. Porque, bueno, era chiquita, estaba enferma, aburrida en la cama porque no había nada, el show de los tres chiflados al mediodía nada más. Y entonces me habían regalado un libro que se llamaba Los Hollister van al oeste. Tenía 7, 8 años y empecé a leer. Me encantó. Después empecé con Mujercitas. Me sentí como muy afín a Showmatch y entonces agarré y empecé a escribir. Muy bien. María, ¿tu caso? No, en mi caso me descubrieron. ¿Te descubrieron? Como una actriz. Me descubrieron. Yo nunca había pensado en publicar, solo había escrito alguna vez algún poema, como hace todo el mundo con alguna decepción amorosa. A uno la deja el novio y escribe un poema, en general. Nunca había pensado en publicar nada. Y ya de muy grande me encontré, por una circunstancia determinada, con un poeta serbio que estaba visitando la ciudad en un festival internacional, y él creyó que yo era poeta. Entonces, cuando volvió a Serbia, insistía en invitarme a un festival de poesía en Serbia. Como insistía tanto en invitarme, yo escribí un libro de poemas, lo mandé y me consagré como poeta en Serbia, gracias a ese poeta serbio. Eso merece una... Que no sé qué es lo que había visto en mí como para pensar que yo era poeta. Y a partir de ahí yo me acostumbro a decir que soy tardíamente reciente, porque recién en el 2006 publiqué mi primer libro, yo tengo más de 70 años, entonces así comencé con la poesía. Bueno, y ahora les voy a preguntar cómo fue el germen del libro, cómo aparece, muéstrenlo, conversaciones sagradas y la versatilidad de las cosas. Un libro de poemas a dos manos entre María y Antonio Pinto, y un libro de cuentos de Fabiana Galcerán. Bueno, no sé cuál de las dos quiere contar cómo aparece el libro. Bueno, el libro es un compendio de muchos cuentos que yo tenía, que bueno, lo fui reuniendo en diferentes temáticas, porque el libro está dividido en segmentos, y entonces, bueno, una temática que tiene que ver con la naturaleza, diferentes, ¿no? Otra con lo que no se dice, con lo que se calla, los secretos a voces. Y le fui buscando similitudes en las voces y lo fui reuniendo en títulos que fuesen a la vez poéticos, pero que además no revelaran mucho de la trama. María, ¿y en tu caso? Pues en mi caso el tema es así. Cuando yo empecé a escribir mi tercer libro de poemas, yo nací en Italia, tengo que contar eso fundamentalmente. Vine de pequeña, de 4 años, pero mi lengua madre es del italiano. Cuando estaba escribiendo mi tercer libro, me venían muchas imágenes y palabras en italiano. Entonces yo ensayé a escribir ese libro también en italiano, sabiendo que había que corregirlo. Y el que aparece para corregir esas versiones mías en italiano es Antonio Pinto, un italiano que vive en Italia y que yo contacté por una amiga por internet.
empieza a corregir mi libro y me ofrece que cada libro que yo escriba, hacer él las versiones en italiano. A partir de ese segundo libro, todos mis libros, o la mayoría, son bilingües. En este caso, yo le invité a Antonio a que escribiera poemas en la época de la pandemia, que yo estaba muy clausurada con mi inspiración, y hicimos un reto. Él me dijo, yo te voy a mandar poemas escritos por mí, pero vos los vas a tener que contestar. Y así fue como surge Conversaciones Sagradas. Es un libro escrito con la provocación. Cada poema está escrito con la provocación de un poema de otro poeta, en este caso de Antonio. ¿Fueron poemas que viajaron de Argentina a Italia durante cuánto tiempo, María? Y más o menos en unos 9 o 10 meses tuvimos para la producción del libro. Se llama Conversaciones Sagradas porque hay un estilo de pintura renacentista, esos que son muy conocidos. Está la Virgen con el niño y alrededor hay muchos personajes. Son pinturas muy, muy conocidas. Ese estilo de pintura del Renacimiento se llama Conversaciones Sagradas, porque la idea era que todos esos personajes que acompañaban a la Virgen conversaran con la Virgen. Entonces, bueno, como eran nuestras conversaciones, dijimos, bueno, lo vamos a llamar Conversaciones Sagradas, pero los poemas van a ser profanos. Ya lo creo que sí. Bueno, les voy a hacer una pregunta a cada una como narrador y como poeta. En el caso de las narradoras, el suspenso es muy importante en la construcción de un libro, porque es el gancho, ¿no? Para que el lector siga leyendo. Y en el caso de la poesía, bueno, hay muchas cosas importantes, pero el ritmo, la melodía, es un eco del sentido, ¿no? Entonces les quiero preguntar, ¿cómo trabajan con eso? ¿Le dan importancia, escriben y después corrigen y se aseguran de que aparezca? ¿Cómo es el caso de cada una de ustedes? Bueno, ¿cómo se genera el suspenso? Hay varios artificios, ¿no? Pero bueno, a mí creo que la trama te pide cuando necesita suspenso. Uno de los artificios es dejar una escena en un punto culmine y seguir con otra cosa para generar suspenso, ir a cuentagotas dando datos, indicios de lo que va a pasar, generar en el lector una anticipación, ¿no? Que ese pensamiento de qué es lo que va a pasar. Pero más que nada, a mí me parece que lo más importante es la construcción de un personaje. Como dijo la otra vez en Radio Diotima Mariano Ducros, que la literatura es arborescente, ¿no? Es un árbol con ramas, están las tramas, las subtramas, personajes secundarios, principales. También lo es la raíz de cada personaje, porque el personaje uno tiene que pensar, el escritor, de dónde viene, cuáles son sus motivaciones, por qué actúa de determinada manera, y eso le da relieve y le da verosimilitud. María, ¿y en tu caso cómo es trabajar En el caso de la poesía, el trabajo es fundamentalmente con la palabra. Con la palabra en el sentido más musical del término, porque cada palabra tiene su propia armonía en la forma en que los sonidos resuenan. Eso es fundamental, el ritmo, el movimiento de los versos, los silencios son fundamentales en la escritura de la poesía, la separación de las estrofas, sobre todo en el verso libre, donde uno está más valga la redundancia, libre, como para armonizar y organizar el verso, porque puede separarlo, digamos,
donde en mi caso yo separo y establezco los silencios donde mi oído me lo indica. O sea, yo el poema, la voz del poema la escucho en mi trabajo silencioso de reconocer lo que me viene cuando voy a escribir el poema. No sé si está claro lo que digo, trato de buscar las palabras más justas para indicar cuál es el proceso, que es un proceso casi misterioso, porque como uno no busca ni personaje, ni argumento, ni ninguna afirmación muy terrena cuando escribe poesía, porque el material es volátil, es la palabra, es aquello que aparece y que desaparece muy rápido, y la palabra sonando, ¿no? La palabra sonando adentro. Entonces, un poco la materia es esa. Después, ¿cómo se arma un poema cuando está? Yo corrijo en qué sentido. Vuelvo muchas veces sobre lo que escribo. Vuelvo muchas veces. Leo en voz alta lo que escribo, justamente por el tema de la musicalidad, porque lo importante es eso. Y después a mí particularmente me gusta mucho la poesía breve, o sea, aquello que con pocas palabras significa mucho, ¿no? Pero esa es una cuestión de gusto personal. Hay poetas muy prolíficos de poesía enorme que son extraordinarios, como Zurita, por ejemplo, ¿no? Hablando de eso, las voy a invitar a leer para que los que están acá y los que se quieran acercar puedan conocer la obra de Fabiana y de María. ¿Qué nos van a leer? ¿Con qué nos van a deleitar? No sé quién quiere empezar. Yo voy a leer un pedacito de un cuento que se llama La caja china, que tiene que ver con una chica que es china, que fue adoptada más o menos a los 6 años por una actriz de Buenos Aires y que, bueno, nunca fue al barrio chino, como que le falta esa identidad, ¿no?, que tiene tan fondo. Así que, bueno, de eso se trata el cuento y es lo que voy a leer. Lisa no se sintió capaz de contestar. Se quedó parada allí, mientras entornaba los ojos y una avalancha de recuerdos atendía su mente, llevadas por el aroma a bollos especiados, y alguna que otra palabra china tocaba sus oídos. La llevaba a un recuerdo tan lejano que amenazaba con esfumarse en un instante si no hacía el suficiente esfuerzo para rescatarlo. De golpe se vio transportada a una tarde de verano en una pequeña aldea. ¿Nixian Tan?, preguntaba una voz y le ofrecía un dulce con forma de luna. Lisa extendió la mano como si estuviese en aquel momento en ese lugar. La calle empedrada, los negocios relucientes de color habían desaparecido. Solo veía el vapor de una olla que desdibujaba los tonos ocres del resto del ambiente. Oía el sonido del agua a la distancia y sentía una paz nunca experimentaba, que se adueñaba de su espíritu. ¿Así se siente pertenecer?, se preguntó, y el sonido de su propia voz la trajo al presente. Fue como si despertara de un sueño profundo, acompañada por la helada certeza de no poder regresar. María, ¿qué nos vas a leer? Bueno, yo voy a leer el poema uno de los poemas de Antonio primero, el poema de Antonio. Les voy a contar que este libro también es bilingüe. Ambos poemas, los de Antonio y los míos, están escritos en las dos lenguas. Les voy a leer un poema de Antonio y mi respuesta. El poema de Antonio se llama Espejismos. Acá estoy echado, sin fuerzas, como un náufrago sobre una playa, luego de haber nadado por horas para salvarse de una temerosa sospecha. Yo vivo allá donde se confunden los recuerdos. Todo parece atravesado por un látigo de nostalgia. La boca se abre en la frente para pintar un retrato, donde miro
me vuelvo espejos agotados, donde busco respuestas para ver una verdad que ni siquiera existe. Hay vendajes que cubren mis ojos. El amor se vuelve a menudo un simple espejismo. Señales del amor. La realidad se eclipsa en los espejos. Nunca nos devuelve lo que fuimos. Su presente eterno retorna en nuestra luz y nos ofrece esta efímera imagen que somos, esta joven ilusión que nos sostiene. Detrás del vidrio, los recuerdos construyen guaridas en las sombras, acompañan en silencio la errancia de la efigie en busca de un cuerpo verdadero. Otra mirada en el espejo, no la tuya, una que te reconoce y te acaricia, hará que se ilumine tu memoria y hará también que encuentres a quien pueda recordar tu cuerpo con los ojos cerrados. Muchas gracias. Bueno, y finalmente otro chusmerío. Queremos saber de dónde viene y el origen de un escritor muchas veces está en los libros que atesora, en los autores que ama. Entonces nos gustaría escuchar 2 o 3 de los autores más importantes para ustedes que consideren que las influyeron y en qué o por qué. Bueno, a mí me parece que es muy difícil objetivar este proceso porque un escritor es la suma de todas las lecturas de su vida. Pero puedo decir que mis favoritos son Borges, Cortázar, Eloy Casares, Silvina Ocampo. Esos son los que más sentí su influencia. Se notan los cuentos ahora. Bueno, yo creo que en lo que escribo hay mucho de lo que yo fui transitando en mi vida. Yo tengo varias actividades, varias profesiones y María canta maravillosamente, un día la tienen que ir a Rosario especialmente a escucharla cantar. Y entonces todo eso creo que está presente en la... Y después, a mí particularmente, poetas, o sea, siempre la poesía me apasionó leerla, de muy chica. O sea, de muy chica yo aprendía poemas de memoria y los recitaba para mí. O sea que siempre fui muy tocada por el tema de la palabra poética. Y los grandes poetas, qué sé yo, Cavafis, Vallejo, me voy a pagar para nombrarlo, Vallejo, César Vallejo, Cavafis, Pessoa, ese tipo de Ungaretti, italiano, Ungaretti, Montale. Y bueno, y escritores, Cortázar sin ninguna duda. Cortázar acompañó mi juventud. Yo también me sentí la maga, como todas las chicas que leíamos Rayuela. O quise ser la maga. Bueno, Borges sin duda también, ¿no? Saramago es un poeta, un escritor que a mí me conmueve particularmente. Y bueno, muchos. Bueno, los invito a que pasen por el stand, que pidan los libros, están a un precio muy accesible. Ellas se van a quedar un ratito para firmar, así que los invito a pasar y, bueno, o hacerle preguntas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a alguna de las autoras? ¿Alguien se anima? ¿Tienen alguna curiosidad? ¿Un chusmerío que yo no les haya preguntado? Por ejemplo, ¿cuántos divorcios hay en la...? Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Las aplaudimos a todos.
Muchísimas gracias. Gracias.